Gracias. Toma, vayas. Bueno, hermanos, los invito a abrir su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1. Amén. Jonás, capítulo 1. Amén. Bueno, la prédica se llama "No debemos huir de nuestras responsabilidades". Amén. Amén. Santo. Amén. Amén. Dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Amén. Bueno, como dice Jonás, era un profeta del Señor, y bueno, el Señor lo había mandado a predicar la palabra a la ciudad de Nínive. Y bueno, como pasa muchas veces, a veces no queremos hacer lo que nos dice el Señor, a veces nos cuesta, ¿no? Y queremos hacer o ir a donde nosotros queremos, hacer las cosas como nosotros queremos, ¿no? Pero como dice la canción, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Amén. Entonces nosotros debemos obedecer y debemos cumplir con lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Amén. Porque nos dio un ministerio y es una responsabilidad muy grande que tenemos, que son las almas. Sí, sí. Y Amén. para el Señor un alma es muy importante. Amén. Así en ese tiempo supongamos que se haya salvado un alma, pero era muy importante para el Señor. Y a pesar de que no hace excepción de personas y que tiene muchas más personas mejores quizás atrás de nosotros, Él sigue confiando en nosotros y poniendo que nosotros hagamos y vayamos a predicar la palabra o vayamos al país de donde tenemos el llamado, ¿no? Amén. Amén. Y bueno, cuando Jonás huyó, dice la palabra que pagó un pasaje y se fue para otro lado, ¿no? Como hacemos muchas veces, que el Señor nos manda a un lado y nos queremos ir para otro. Y entonces, cuando se fue, en el mar se empezó a levantar una tempestad, empezó a levantar el agua, un viento muy fuerte que dice que un poco más se partía la nave. Y entonces los hombres de aquella nave tuvieron miedo, tuvieron temor. Y entonces dicen que empezaron a clamar a sus dioses. Y entonces vamos al versículo 4 justamente, que dice: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y fíjense qué feo, ¿no? Porque Jonás estaba muy tranquilo. Pero nosotros como integrantes de una iglesia, cuando uno de nosotros cae, empiezan a caer de acá, de allá, de acá. Y por uno caemos todos. Amén. Por la irresponsabilidad de uno que no se toma en serio el Evangelio o la palabra que le da el Señor, lo que nos manda el Señor, empezamos a caer todos. Y eso es feo, porque ahí es donde el Señor nos empieza a tratar de una forma, pero está bien, el Señor es misericordioso, todo, pero a veces no hay que aprovecharse de la misericordia ni la bondad de Él, ¿no? Porque en algún momento la desobediencia tiene sus consecuencias, y eso es lo que tenemos que entender. Amén. Que por ahí nos podemos arrepentir hoy, pero en algún momento lo que hicimos atrás va a tener su consecuencia, porque dice que el Padre, como nos ama, como somos sus hijos, Él nos tiene que, en algún momento nos castiga, recibimos nuestro castigo. Amén. Al que ama castiga, dice su palabra. Amén. Dice que tiraron todo al agua del miedo que tenían, no sabían cómo hacer para que se aquietara el barco, ¿no? Y qué temor, ¿no? Cómo el Señor hace, porque
uno mira para el otro lado cuando se aleja de Dios o cuando no quiere hacer lo que Dios le manda, hace oídos sordos o mira para el otro lado. Pero no nos damos cuenta de que por un momento vamos a estar tranquilos. Pero y después viene el enemigo o el Señor te manda algo para que recapacites. Porque así, como decimos siempre, a todos nos trata de una manera distinta. Amén. Pero de todos exige lo mismo. Amén. Por eso no hay que equivocarse con decir, no, pero a mí me trata distinto. No, pero de todos exige lo mismo. Obediencia. Amén. Obediencia y bueno, tomarnos en serio esto, ¿no? Porque estos son ministerios muy grandes que tenemos que no cualquiera los recibe. El Señor nos señala a cualquiera. Por más que sabe el corazón y las intenciones de nuestros corazones, Él no señala a cualquiera. Él señala al que sabe que va a poder cumplir. Y entonces por eso nos sigue buscando cada día cuando nosotros nos vamos o nos queremos ir. Él te sigue hablando en su palabra. O bueno, por lo menos a mí me pasa que me habla la palabra y bueno, le digo, bueno, sigo. Y siempre debemos coger por el Señor. Amén. Porque esa es la mejor opción y lo mejor que podemos hacer es obedecerle. Porque ahí es donde viene lo que, bueno, por ahí muchos desean la bendición, ¿no? Pero yo voy más allá de eso, me refiero a las cosas buenas, porque ahí es donde empezamos a crecer espiritualmente y podemos traer más almas, que creo que es lo más importante que debemos hacer, cumplir nuestro ministerio. Amén. En realidad todo, pero hay cosas que quizás las tenemos que poner primero, muy primero, porque para el Señor y para nosotros no debe ser un juego. Porque el Señor, digamos, no se alegra cuando estamos haciendo las cosas mal. Al contrario, lo entristecemos porque tiene sentimientos. Por eso, si no tuviera amor, ¿cómo no? Si fueran como esos dioses, fíjense que sus dioses en ese momento no hacían nada, porque no están. Porque hay un solo Dios. Y somos muy afortunados de que a pesar de que, como decía Muñoz, no somos carnudos, Él nos ama. Y nos sigue hablando, nos sigue tratando y nos sigue perfeccionando cada día en la santidad, ¿no? Amén. Dice en el 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y fíjense lo que dice, soy hebreo y temo a Jehová. Pero qué gran mentira, ¿no? Que decía en ese momento. Si hubiera tenido temor de Dios, hubiera hecho al principio lo que el Señor le mandaba. Amén. Y eso es lo que nos falta mucho a veces, el temor del Señor. El temor del Señor nos falta muchas veces. Y el Señor no quiere ser malo con nosotros. Por eso no ha pasado que, no sé, porque Él puede hacer descender el fuego. Es un... Amén. Dice la palabra, hay del que caiga en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer ahí en las manos del Señor. Yo, la verdad que, por ejemplo, ayer pasó algo que habíamos hecho una desobediencia a la palabra con mis hermanos. Y el pastor empezó a hablar en lengua, y digo, yo ya no sabía dónde meterme. Porque así pasa, o al igual que los primeros meses cuando estábamos convertidos, la pastora un día, la tomó el Espíritu Santo y empezó a hablar en lengua y yo estaba ya metido, no sabía si salí corriendo, si llorar, si arrodillarme, no sabía dónde meterme. Pero ese es el temor que debemos tener, porque a veces decimos, no, sí, temo al Señor, pero no tenemos ese temor verdadero. Amén. Pero no es un temor malo, es un temor limpio. Además que hay que tener respeto por el Señor, porque somos afortunados de que, supongamos que existieran esos dioses de ellos, ¿cómo nos tratarían? Porque no son dioses de amor, no es nuestro Dios. Amén. Ninguno va a ser como nuestro Dios. Amén. Y nunca. No va a pasar que exista otro Dios, pero porque Él es el primero y el último. Amén. Amén. Y entonces debemos entender que si Él tiene tanto amor con nosotros, debemos obedecerle. No debemos elegir a dónde ir. Señor. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta el calor.
Señor me manda allá a África. Pero si fuera por mí me voy a Groenlandia, donde hay 80 grados de frío, pero bueno, el Señor me manda ahí. Y Él sabe el porqué, y confía en mí, y cree en mí, y yo creo en Él, entonces debe ser algo, un amor mutuo, digamos, del uno al otro. Y como, así como los pastores tienen esa comunión con el Señor, nosotros debemos buscar eso, porque ¿sabés qué lindo que el Señor te hable todo el día? Aleluya. Encima el Señor te habla, es tan caballero, es tan coherente, te va a enseñar y yo creo que no hay nada más lindo. Imagínense cuando estemos todo el día allá en el cielo, los que nos vayamos, ¿no? Entonces imagínense que el Señor te diga, vení, vamos a charlar. Aleluya. No sé, creo que no hay palabras para pensarlo. Muchas veces porque no lo vemos al Señor y porque todavía no hemos escuchado su voz o no se ha manifestado de la forma que esperamos. Pero es cuando Él quiere y Él sabe por qué no se presenta así, tal cual, digamos, no hay una palabra, pero porque quizás no aguantemos, quizás no soportemos verlo al Señor. Capaz que caemos secos, caemos de rodillas, no sé. Imagínense verlo al Señor. Bueno, dice en el 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, fíjense qué linda esta parte, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Y fíjense ahí que se convirtieron ellos. Fíjense el temor que les agarró del Señor, porque no es cualquier cosa el Señor. Y Jonás decía que tenía temor, pero se veía que estaba tranquilito, él, onda, no pasa nada. Pero qué feo, porque fíjense los otros vieron lo que estaba haciendo el Señor ahí, que obviamente estaría airado. Amén. Y cuando empezó esa tormenta, se convirtieron. Amén. Fíjense eso, qué tremendo. Y a lo que tuvo que llegar al Señor. Y ahí ganó otras almas más, pero las ganó el Señor. Amén. Y a causa de la irresponsabilidad de Jonás, fíjese, dice en el 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y fíjese que esos 3 días y 3 noches oró Jonás en el pez, y tuvo que caer hasta lo más profundo. Y mucha gente espera eso, de caer hasta lo más profundo, de que le pasen cosas malas, de no sé, porque si desobedecemos al Señor obviamente nos va a pasar cosas malas. Porque si no estamos con el Señor somos en contra del Señor, así dice su palabra. El que no es conmigo contra mí es. Sí, Señor. ¿Y quién le va a poder ganar al Señor? Así, Jesús. Él con un toque de su mano, ya está, o con su palabra nomás. Si hizo los cielos y la tierra, ¿cómo no podemos pensar que Él puede destruir todo con solo abrir su boca? Amén. Y entonces Jonás estuvo en el vientre del pez y qué feo, ¿no? Qué feo que te pase eso acá. Quizás no nos traiga un pez. Bueno, pasó hace poco con un muchacho, ¿no? Fíjense que pasó en Chile, creo que era, que literalmente se lo tragó una ballena. Pero fíjense que el Señor puede hacer otras cosas mucho peor. No nos da la mente a veces. A veces jugamos mucho con las cosas del Señor y pensamos que podemos hacer lo que queremos. No, porque el Señor me ama. Sí, el Señor te ama, pero hasta creo que el Señor tiene un límite. Amén. Debe tener un límite. Dice para siempre su misericordia. O sea, siempre lo digo, el para siempre no es eterno, no es jamás, es por un tiempo determinado. En algún momento se termina la paciencia del Señor. Él está siendo paciente, como dice su palabra, para que ninguno perezca. Amén.
sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿no? Amén. Sí, Señor. Entonces, fíjense que Jonás no quería tener ninguna responsabilidad, pero ya estaba llamado por el Señor. Y el Señor quería que él fuera, porque el Señor podría haber dicho, no, bueno, listo. Pero no, porque es una orden. Eso hay que entender, que fuimos todos comprados a precio de sangre y que no nos pertenecemos ya. Desde el día en que dijimos, nos paramos acá en el altar y le dijimos al Señor, sí, Señor, yo te sigo. Ya está, lo declaramos. No vamos, pues no, en ese entonces estaba emocionado y la emoción se me escapó, no vamos a poder meterle excusa al Señor. Amén. Ya está. Lo dicho está y no hay que volver atrás, como dice la canción. No hay que mirar para atrás, ni siquiera para tomar impulso. El otro día justo leí una palabra así, no me acuerdo con qué versículo estaba, pero dice que no hay que volver atrás ni siquiera para tomar impulso, siempre para adelante, siempre ir para adelante y seguir y obedecer al Señor. Y ahí vienen, como muchos queremos a veces, las bendiciones espirituales, la bendición económica, vienen todas las bendiciones, Amén. Amén. pero hay que obedecerle al Señor. Sí, Amén. Señor. Es algo que en todas las prédicas se habla porque siempre lo recalca el Señor, obediencia, Señor. obediencia, consagrarse, servirle de todo corazón y con amor, hacer las cosas con amor, no hacer las cosas enojadas. Yo muchas veces me ha pasado los días que empezaron a salir los chicos a la calle, yo no quería salir, no voy a predicar, no. Y de repente un día fueron los pastores y bueno, yo andaba mal, pero como me pasaba yo no podía dejar de decir al Señor, no sé por qué, no lo entendía. Y ahora la pastora en lengua y ya me largaba a llorar yo, y lloraba. Y bueno, me arrepentía, ¿no? Y bueno, hoy sigo acá, es algo muy lindo servirle al Señor. Amén. Y bueno, la verdad que no me arrepiento, ¿no? De servirle, a pesar de que a veces duele, ¿no? Todo lo que pasamos como evangelistas y que todavía no hemos pasado ni la mitad, ¿no? Amén. Pero Aleluya. te agarra una emoción porque te pones a mirar lo que otros pasan y decías, a pesar de todo, seguimos y vamos a seguir, Amén. Amén. porque tenemos el llamado y tenemos que obedecerle al Señor, Aleluya, Señor. no huir, porque dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Amén. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y dónde nos vamos a esconder? Es imposible esconderse del Señor. Así nos metamos, empecemos a excavar por abajo, no va a haber forma de escondernos del Señor. Amén. Él nos puede sacar de ahí abajo, ¿no? Sí, Señor. Dice en el 2:10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Y en el 3 dice, capítulo 3, Nínive se arrepiente. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y fíjense, nosotros hoy estamos predicando que Cristo viene. Amén. Amén. El mismo mensaje, que si el mundo no se arrepiente, se van a ir todos al infierno. El que no se arrepienta va derechito al infierno. Amén. Y fíjese que ahí el Señor le dio una segunda oportunidad a Jonás, a pesar de que él sabía que en su corazón no quería, porque era carnudo. Pero, y así como somos nosotros muchas veces que estamos en la carne, como dije, el Señor nos sigue diciendo, anda vos. Amén. Aleluya. Un día estaba leyendo el libro de Jeremías, recién estaba, no sé cuánto llevaba convertido, y a donde yo te envíe irás tú. Y decía yo, bueno, siempre me quedó esa palabra en mi mente. Y justo esta semana empecé a recapacitar en esa palabra, pero se me vino el libro de Jonás cuando yo ya no quería predicar, no quería hacer nada para el Señor. Pero el Señor me trató y bueno, y estoy acá, ¿no? Gloria a Dios. Dice Aleluya. el 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales,
bueyes y ovejas. No gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Amén. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría, y no lo hizo. Y fíjense el Señor, como nosotros nos arrepentimos cada día y se arrepiente de hacernos el mal. Bueno, en ese entonces a ese pueblo, cuánto mal estaban haciendo, cuántos pecados, idolatría, todos los pecados que están, ¿no? Amén. Y nosotros también tenemos eso a veces, pero el Señor tiene tanto amor y tanta misericordia, que es lo que siempre nombramos, y nos arrepentimos de corazón y volvemos, y es una lucha constante que tenemos contra la carne, contra el enemigo que nos quiere ver caer, porque Él sabe que nosotros podemos hacer este trabajo en realidad que nos ha sido mandado. Amén. Amén. A Dios, como siempre digo, creo que no le tenemos que demostrar nada, porque si lo sabe todo, Él sabe quién va a ser salvo, Él sabe quién va a poder cumplir su ministerio y quién realmente lo ama. Nada, dice la Biblia que ante Él todas las cosas están desnudas. Entonces nosotros estamos desnudos ante nuestro corazón, Él lo ve que hay en este momento. Y a veces me pregunto, yo quisiera ver como vos me ves, digo, ¿qué pensará de mí? Y a veces uno sufre por eso, porque te querés perfeccionar, porque es algo que no hay muchas palabras. No sé, a mí no me salen palabras para cuando oro, no me salen palabras para decirle lo grande, lo hermoso que es o lo maravilloso que es el Señor. Aleluya. Y creo que las palabras que le decimos, hasta decirle te amo Señor, es tan pequeño para el Señor, por lo que hizo, ¿no? Es algo muy pequeño decirle te amo al Señor también. Eso, así pienso yo. Pero se lo decimos, ¿no? Tiene que salir siempre del corazón, ¿no? Amén. Amén. Dice, el enojo de Jonás. ¿Viste? Bien carnudo era Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y fíjense cómo le hablaba el Señor, se ve que le hablaba con un amor el Señor. No me quiero imaginar su voz, yo no la he escuchado hasta ahora, pero debe ser un miedo que... No sé, creo que hacemos como la avestruz, nos metemos, empezás a escarbar nomás. Pero fíjense que cómo le contestaban muchos, y estaban muchos profetas de esto que le contestaban mal al Señor. Y el Señor tiene ese amor, pero hoy no están así. Hoy yo no me atrevería a contestarle al Señor. ¿Qué le decís? Ellos jugaban con un fuego, y hoy pasa mucho en muchos lugares. Y no saben que si jugás con fuego, como dice, hay un dicho que dice el mundo te puedes quemar. Y fíjense lo que nos puede hacer el Señor, ¿no? Pero Él, sin embargo, lo amaba a Jonás. Y así nos ama a nosotros. Lo amaba y le hablaba con amor. Le tenía, como quien dice, misericordia, porque sabía lo que había en su corazón. Amén. Dice en el 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y fíjense cómo le contestaba Jonás al Señor, que estaba enojado, ¿no? Muchos le respondemos así al Señor,
Y a veces yo también, antes decía, cuando no estaba convertido, le decía, ¿por qué no me llevaba? Porque me confundiste con Rambo, le decía, yo siempre me acuerdo. Le decía así al Señor. Pero el Señor esperó el momento perfecto, porque siempre hablamos que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Y el Señor, yo siempre me despertaba y tenía una palabra escrita en el teléfono. Y un día puso, no usamos el mismo reloj. Así. Y es verdad, no usamos el mismo reloj. Nosotros si lo hacemos en la carne y encima nos sale mal. Y encima nos enojamos y deseamos la muerte. Como hacía Jonás. Santo. Fíjense que deseaba la muerte. Y qué lindo estar vivo y que te use el Señor. Amén. Yo pienso en eso, qué lindo estar vivo, que cada día nos despertamos. Hasta el momento el Señor no ha venido. Pero obviamente lo estamos esperando y deseamos que venga a rescatarnos Amén. para irnos con Él. Pero a pesar de que no ha venido es porque está esperando que cumplamos con nuestro trabajo. Por eso no viene todavía. Amén. Y sabe que tenemos que hacer algo grande e importante. Tenemos que ir a predicar, aunque sea predicar, no importa si no se salva ninguna alma, si no se arrepiente, pero debemos cumplir. Amén. Dice, y dijo Jehová en el 10, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fíjense que no tenían entendimiento, pobre. Y eran 120.000 almas, imagínense, 120.000 almas, Amén. que para el Señor son muy importantes. Imagínense que una le duele cuando se pierde. Imagínense 120.000. Amén. Pero Jonás no se daba cuenta que el Señor le estaba enseñando que hay que, como me está enseñando a mí, como yo entendí que me enseñó en esta prédica que acabo de dar, que hay que tener misericordia a veces de las almas. Amén. A veces nos enojamos por cómo actúan las almas, o cómo actúa un hermano, y te dan... Esa palabra, ese pasaje me vino para mí. Amén, Jesús. Amén. Me gusta mucho el Evangelio. Amén. Yo hablaba solamente de Dios. Y hoy por hoy me puse un poco rebelde. Por eso todo lo que me pasa, yo no le culpo a Dios, solamente le culpo yo. ¿Sabes por qué? Porque acá me dijeron, acá yo encontré la tranquilidad y la paz. Amén. Y otra cosa que me enseñó acá la pastora y las hermanas Mariana y todas las hermanas que estuvieron acá me enseñaron que yo tenía que sacar pantalón. Y sabe que esta noche yo le dije a Dios, Señor, yo ya desaparecer el pantalón. Yo sí tuve pollera. Amén. Amén. Y cuando vine, me bañé acá, me cambié, me puse pollera otra vez. Y dije, a esta pollera voy a guardar y empecé a sacar todas las polleras que tengo. Amén. 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 Que yo tengo muchos pantalones y miro todos mis pantalones, saqué de una bolsa que tenía guardada y me dije, ¿qué hago con este pantalón? Bueno, señor, tú sabes lo que haces, pero yo de hoy no me pongo más pantalones. Amén. Conociendo la verdad. Amén. Amén. Eso es el maldito el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Así Amén. dice la palabra. Y tenemos que llevar en cuenta esto en la memoria. Que si Amén. hacemos contra de alguien, Dios permite cualquier cosa, porque Dios no te da mal, sino permite para que te acuerdes. Amén. Amén. Trabajamos Amén. para la obra de Dios. Amén. Trabajar en la obra de Dios no es cualquier cosa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mucha lucha viene, mucha prueba viene, pero Amén. hay que pensar siempre para la Aleluya. Amén. Así es. Amén. Amén. No lo come la ballena. Gracias a Dios. Amén. Amén. No pasa nada. Amén.
Bueno, y terminando, ¿no? Un poco, ahí el Señor me enseñaba que por ahí tengo que ser más piadoso, más la forma de, porque por ahí soy medio explosivo, ¿no? En el sentido de hablar, que por ahí digo lo que se me viene, no lo que siento, pero tengo que ser más piadoso, misericordioso. El amor que tiene Él, entonces eso es lo que le estoy pidiendo. Porque como muchos somos pastores acá, y bueno, miraba lo que pasan los pastores y digo, yo tanto aguanto, digo, yo esta oveja yo la agarro, decía yo, pero no, pero el Señor ahí me empezó a tratar y me empezó a mostrar que no tengo que rezongar, que tengo que cumplir con la obra de Él. Y muchas veces, fíjense cómo nos habla el Señor, y Jonás estaba como Balaam, que le hablaba un muro y no se daba cuenta del enojo que tenía. Y a veces el que se enoja pierde, porque perdemos muchas veces y podemos, por un enojo nuestro podemos perder tantas almas y van a caer sobre nuestra cabeza la sangre de esas almas. Si perdemos el ministerio, qué triste, ¿no? Porque no quién sabe si lo volvemos a recuperar. Amén. Y no es fácil, pero hay que seguir. Así que bueno, eso era la predica. Así que amén.